Hay rincones del planeta donde los elementos parecen haber pasado eras experimentando con los diseños más asombrosos, y Rumanía se siente exactamente como tal laboratorio. Imagina un rostro gigantesco tallado no por artesanos, sino por el aliento implacable del viento, un río antiguo detenido en piedra y transformado en un laberinto de piedra caliza de acantilados escarpados que devoran la luz del sol, y bosques primitivos que albergan 6000 osos pardos junto a manadas de lobos, donde los humanos llegan solo como invitados incómodos. Si creías haber ya contemplado todas las maravillas que el mundo puede ofrecer, prepárate para una redefinición de tu idea de lo surreal. La fortaleza mundialmente famosa, vinculada a la leyenda de Drácula, el castillo de Bran, es, de hecho, un escenario construido para una historia que nunca ocurrió allí. El conde ficticio nunca recorrió sus pasillos. Bram Stoker nunca puso un pie en suelo rumano, e incluso Vlad el Empalador solo fue un detenido a corto plazo dentro de sus muros. Sin embargo, la verdad detrás de la fachada de piedra resulta mucho más rica que cualquier novela gótica. Imagina una hoguera centenaria cuya puerta oculta se abre de par en par para revelar cámaras escondidas, un canal subterráneo que permaneció desconocido durante generaciones. En el patio encontrarás un pozo que desciende 60 metros, originalmente el pozo de una torre de aduanas del siglo XIV, más tarde convertido por la Reina María en un hueco de ascensor que alcanzó un misterioso túnel del tiempo. La fortaleza también llevó el pulso de la compasión. Durante la Segunda Guerra Mundial, funcionó como un hospital de campaña, salvando a innumerables soldados. El corazón de la Reina María fue enterrado allí, confiando en que la piedra guardara su espíritu. Tras un periodo de confiscación, el castillo fue devuelto a los herederos reales en 2006 y ahora se alza entre montañas nebulosas, no para relatar un mito sangriento, sino para proteger los capítulos profundamente humanos de la historia rumana. Oculta en las montañas Bijigi se encuentra una enorme formación de piedra que muestra un rostro humano solo desde un punto de vista único y preciso, como si protegiera un secreto que sacude al mundo. Con 8 metros de altura y 12 metros de anchura, esta maravilla natural no fue tallada por manos. Es producto de la erosión que revela un conjunto de labios solo cuando se observa desde el ángulo correcto, permaneciendo en cualquier otro caso como una roca ordinaria. El nombre Esfinge se adoptó a principios del siglo XX y se popularizó después del año 1936. Cada 28 de noviembre, miles se reúnen para observar cómo el atardecer transforma la piedra en una pirámide de energía luminosa que muchos creen marca un portal hacia fuerzas cósmicas. Circulan entre los lugareños rumores de túneles de alta tecnología, una biblioteca holográfica de una civilización avanzada, e incluso una línea espiritual que la une a la gran esfinge de Giza. A la cumbre la llaman Koganon, la morada del dios Zalmoxus en forma de guerrero. Mientras los científicos atribuyen su forma a la erosión del viento y la lluvia, las líneas perfectamente simétricas alimentan interminables debates. ¿Es una coincidencia geológica o el legado de una raza perdida? Al pasear por las calles empedradas de Cibú, nunca te sentirás realmente solo. Los antiguos tejados albergan innumerables ojos vigilantes. Las ventanas estrechas del altillo, más allá de un simple sistema de ventilación, simbolizan una ciudad donde incluso los muros de ladrillo guardan secretos. Una vez llamada la Ciudad Roja por sus formidables fortificaciones de ladrillo que nunca fueron tomadas, Cibú sirvió como un cruce de fuerza militar y vigor intelectual. Albergó el primer hospital de Rumanía en el siglo XIII y fue el campo de pruebas de los conceptos de cohete multietapa más tempranos del mundo, ya en el año 1555. La leyenda cuenta que el puente de las mentiras temblará y se romperá bajo tus pies si pronuncias una falsedad, el hierro castigando la deshonestidad. La ciudad también presume una vibrante vida cultural, desde el museo al aire libre Astra hasta animadas plazas del vino, y lleva el título de capital europea de la cultura. En el pueblo de Sapansa, la muerte se celebra con color. El cementerio María, creado en 1935 por el artesano Stan Petrash, presenta cruces de madera pintadas de un brillante azul Sapansa. Las lápidas hablan abiertamente. Algunas relatan los problemas de bebida de un marido. Otras entregan una nota agridulce de un yerno a su difunta suegra. Esta honesta franqueza hace eco de las antiguas creencias dianas
que veían la muerte como una puerta al Dios Supremo. Con más de 800 esculturas talladas a mano, el cementerio ocupa el segundo lugar en singularidad a nivel mundial, después del Valle de los Reyes egipcio. Los visitantes que entran sienten cómo el miedo se funde, reemplazado por la sensación de que la vida mejor recordada es la que se narra con sonrisas. Alba-Ulia se eleva como una estrella de 12 puntas, construida con 12 millones de ladrillos, cada paso conduciendo a través de 3 épocas distintas. Es la mayor fortaleza en forma de estrella del sureste de Europa, donde una fortaleza bóbor del siglo XVIII rodea una ciudadela medieval y las ruinas de un campamento de legionarios romanos. Conocida como la capital espiritual, el sitio conmemora la Gran Unión de 1918 y muestra una extraordinaria armonía religiosa, con 2 catedrales masivas de distintas confesiones enfrentadas. Precisamente a las 12 del mediodía, guardias vestidos con uniformes austriacos del siglo XVIII desfilan a caballo a través de 7 puertas barrocas, recreando un glorioso pasado. Oculto dentro de la biblioteca Bationium, el CX Orius conserva un manuscrito escrito con tinta de oro de la época de Carlomagno. Alba no es meramente un lugar para visitar, es donde se forja la identidad nacional a base de ladrillo, oro y leyenda. El castillo Pish, la joya de la corona de la línea real rumana, oculta maravillas tecnológicas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. En el siglo XIX se convirtió en el primer castillo europeo equipado con su propia central eléctrica, calefacción central y un sistema de vacío incorporado que sigue funcionando sin fallos después de más de 100 años. Dentro de la sala del honor, un techo de cristal puede retraerse para revelar el cielo azul del Sinaí, y una puerta secreta detrás de una estantería de madera conduce directamente al estudio del rey. El castillo también albergó el primer cine de Rumanía y conserva un museo de armas con más de 4.000 objetos. Una astuta farsa lo protegió del dictador Ceausescu. Rumores de un hongo letal mantuvieron al tirano alejado de pasar la noche, salvando al palacio de su interferencia. Al pie de la cordillera de los Cárpatos, los propios Cárpatos forman un tapiz vivo de naturaleza salvaje, hogar de más de 6.000 osos pardos, lobos y linces que dominan los últimos bosques primitivos de Europa. Desde la carretera Transferán, que serpentea como un dragón entre las nubes, los viajeros encuentran formaciones rocosas extrañas que los lugareños llaman los restos petrificados de antiguos gigantes Uri. Bajo la superficie, vetas de oro de la época romana y la cueva de hielo Scarishwara conservan un bloque de hielo perpetuo de 4.000 años que nunca se derrite. Las montañas resuenan con el latido de una Amazonía del viejo continente, invitando a los aventureros intrépidos a escuchar. El lago Vidaru, tranquilo en la superficie, oculta un secreto dramático. Bajo sus aguas yace un enorme cementerio subterráneo donde se sumergió toda la aldea de Cana, llevándose consigo casas, iglesias y ancianos que se negaron a abandonar su tierra. Para crear el lago, los obreros excavaron 42 kilómetros de túneles, una tarea que costó la vida al menos a 80 trabajadores. En la cima del monte Pleasia, una estatua de hierro de Prometeo se alza a 10 metros de altura, sosteniendo un rayo, custodiando una central eléctrica oculta en una caverna a 104 metros de profundidad. Cuando las compuertas de la presa se cerraron en 1950, más de 18.000 personas observaron cómo las aguas crecientes sumergieron sus aldeas, convirtiendo 20 pueblos en un reino fantasma situado a 100 metros bajo la superficie, lo suficientemente profundo como para tragarse un edificio de 30 plantas. El lago también esconde un enorme cementerio submarino, y según la leyenda, las campanas de la aldea Hangu aún resuenan en noches sin viento. Selena Turda, una maravilla subterránea, no nació de explosiones, sino de la cuidadosa talla a mano de antiguos obreros, cuyas pinceladas ahora adornan las paredes como testigos silenciosos. La mina sirvió como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde como un enorme almacén de queso, gracias a su temperatura constante de 10 a 12 grados Celsius. Aún conserva la única máquina de extracción Cryac de tracción equina de Europa, instalada allí en 1981. En las cámaras más profundas, un lago de agua salada azul oscuro rodea una isla artificial donde los visitantes pueden remar bajo formaciones salinas vivas que crecen como estalactitas de cristal. El entorno está totalmente libre de bacterias,
convirtiendo cada respiración en una experiencia terapéutica. La cámara de eco amplifica una voz hasta 20 veces antes de revelar un paisaje de ciencia ficción con una noria luminosa situada en un espacio de aspecto extraterrestre. Cada invierno, un reino de hielo se eleva desde las profundidades del lago Bala, presentando un hotel y una iglesia esculpidos íntegramente a partir de bloques de hielo transparente extraídos del lago. Desde 2005, la estructura se derrite cada primavera y renace de nuevo. Cuando una nevada intensa bloquea la carretera Trans-Fagarash, el lago Bala se convierte en un oasis aislado a una altitud de 2.034 metros, accesible solo mediante teleférico. La leyenda narra al pastor Baleya, que venció a un feroz oso, pero falleció junto a su princesa durante una ventisca en su día de boda. Formado por un glaciar ancestral sin salida visible, la superficie del lago refleja las montañas Fagarash circundantes, pero su agua sigue helada, entre 3 y 10 grados Celsius, incluso en pleno verano. El nombre Hoya proviene de un escalofriante suceso cuando un pastor y su rebaño de 200 ovejas desaparecieron sin dejar rastro entre la frondosa vegetación ancestral. Al entrar en este triángulo de las Bermudas transilvano, los viajeros encuentran troncos de árboles retorcidos que parecen ejecutar una danza diabólica, mientras la náusea, el mareo y rasguños espontáneos aparecen en la piel. Los dispositivos pierden señal, las baterías se agotan al instante, y las cámaras capturan solo orbes flotantes de luz y la tenue risa de mujeres llevada por el viento. En el corazón del bosque se forma un círculo estéril donde no ha crecido hierba durante décadas. Fue el escenario de una auténtica fotografía de un ovni tomada en 1968, confirmada posteriormente por la comunidad científica internacional. El terror de Oya Batu alcanza su punto máximo con deslices temporales, como la historia de una niña que desapareció durante 5 años, regresó sin cambios y no conservó recuerdo de los años perdidos. La zona ahora atrae a psíquicos, pues las leyes mismas de la física parecen doblarse dentro de sus paredes de piedra caliza que se elevan a 200 metros de altura en la garganta de Tura. Según la leyenda local, la gigantesca fisura de la garganta de Tura no solo fue tallada por la paciencia de 1 millón de años del arroyo Hashti, sino también por la plegaria del rey Ladislao. Supuestamente la montaña se partió para protegerlo de los enemigos, dejando impresiones de pezuñas consideradas milagrosas. Bajo esta grandeza se encuentran casi 60 cuevas que una vez albergaron a humanos prehistóricos y más tarde sirvieron de refugio al forajido Balaka durante su resistencia contra el ejército austríaco. Biskri, un pueblo encaramado lejos de los engranajes del tiempo, muestra tejados rústicos de tejas rojas y una antigua iglesia fortificada, incluida en la lista UNESCO, que una vez protegió a sus habitantes de las invasiones otomanas. Fundado por los sajones en el siglo XII, el pueblo sobrevivió a las crisis de los 90 gracias a una economía de calcetines, donde las mujeres tejían calcetines de lana para exportar a Alemania, una historia tan notable que un museo dedicado ahora rinde homenaje a la artesanía. La autenticidad del pueblo atrajo al rey Carlos III, que adquirió una casa allí, convirtiendo a Biskri en un modelo de turismo sostenible. Las tranquilas calles, perfumadas con hierba silvestre, sirven como museo vivo, donde la humanidad y la naturaleza siguen componiendo una canción de amor sobre una época medieval que nunca desapareció por completo. Rimea experimenta un doble amanecer. La luz aparece primero, luego se oculta brevemente tras el acantilado Patra Seculi, solo para reaparecer y despertar el valle una segunda vez. Este espectáculo natural rodea la arquitectura blanca con persianas verdes vibrantes, reconstruida tras un incendio devastador en 1870. Su belleza uniforme valió al pueblo el premio Europa Nostra, reconociendo sus esfuerzos de conservación. Antaño un próspero centro de minería de hierro, las casas de piedra de Rimea y el molino de agua de 1752 aún giran con firmeza. El pueblo también celebra un animado festival de invierno donde se rompe el viejo ataúd para invocar la llegada de la primavera. Durante los años tensos de la Guerra Fría, el dictador Nikolai Ceausescu ordenó la construcción de una enorme carretera militar, la Transfaran, que se talló a través del corazón de las montañas Fugarash. 6 millones de kilogramos de explosivos rompieron el silencio de la montaña, y aunque los registros oficiales indican 40 muertes,
Muchos creen que cientos fallecieron por cada kilómetro serpenteante de carretera. La ruta, elogiada por Jeremy Clarkson como la mejor del mundo, atraviesa el túnel Capravalia, el más largo de Rumanía, y asciende por encima de 2000 metros. Se abre solo de julio a octubre, cerrándose bajo una manta blanca de nieve el resto del año. El monasterio Vasana, Patrimonio Mundial de la UNESCO en Maramuresh, pasó siglos viajando a través de valles distantes antes de asentarse finalmente en la cima de la colina Jotabar en 1806. La comunidad trasladó el monasterio repetidamente a partir de 1720 para escapar de los invasores, creyendo que su presencia protegería las almas del cementerio circundante. Tras la Revolución de 1989, el conjunto experimentó una recuperación, restaurando su orgullo que había sido reprimido bajo el dominio austríaco desde 1791. Al pasar por una enorme puerta de madera, adornada con símbolos solares y una cuerda infinita, los visitantes encuentran una torre de 57 metros de altura, la más alta de Europa en su época, construida íntegramente con roble y abeto mediante carpintería antigua sin clavo de hierro. Las monjas han tejido una vibrante alfombra floral alrededor de los profundos muros marrones, donde los frescos del día del juicio siguen siendo inquietantemente vivos. Cada paso sobre los puentes de madera arqueados se siente como una oración, e incluso se puede oír el sonido del rocío cayendo sobre los tejados cubiertos de tejas al amanecer. En 1884, Timisoara se convirtió en la primera ciudad europea en iluminar sus calles con lámparas eléctricas, adelantándose a Londres y París. En 1869, los tranvías tirados por caballos recorrían los primeros rieles, señalando una ciudad siempre adelantada a su tiempo. Conocida como la Pequeña Viena, las plazas de Timisoara exhiben arquitectura secesionista y el aroma de más de 600 especies de rosas que flotan en el viento como saludos de un pasado dorado. Sin embargo, bajo esta elegancia se esconde un espíritu de acero. La Plaza de la Victoria desencadenó la Revolución de 1989, escribiendo un capítulo trágico pero heroico de libertad para la nación. La fortaleza Rasnov fue testigo de un evento singular en 1612, cuando se rindió tras descubrirse y cortarse su suministro secreto de agua por el enemigo. 2 prisioneros turcos fueron obligados a cavar un pozo a 143 metros de profundidad durante 17 años, impulsados por una promesa de libertad que nunca llegó. A diferencia de los lujosos castillos aristocráticos, Rasnov era una fortaleza campesina construida por la comunidad sajona en la cima de una montaña, proporcionando viviendas, una capilla y una escuela dentro de muros de 5 metros de altura, garantizando la continuidad de la educación incluso durante los asedios. Arqueólogos desenterraron el esqueleto de una mujer adornado con joyas preciosas bajo el suelo de una casa, subrayando el profundo vínculo entre la gente y la tierra. El delta del Danubio, segundo solo al delta Bular en Europa, se extiende a lo largo de 4.152 kilómetros de canales, lagos, bosques inundados e islas flotantes. El río se divide en 3 ramales principales y luego en cientos de canales menores, formando un laberinto de vías fluviales en constante cambio que alberga a más de 300 especies de aves, entre ellas pelícanos blancos, cigüeñas y cormoranes. Sin carreteras, viajar aquí solo es posible por vía acuática. En 1991, la UNESCO honró al delta como Patrimonio de la Humanidad. El monasterio Saya, fundado en 1695, dio su nombre a la localidad turística circundante. Fue el primer lugar de culto rumano equipado con luces eléctricas, reflejando sus estrechos lazos con la familia real. Inicialmente, 12 monjes vivían allí, reflejando los 12 apóstoles, y el monasterio ahora alberga el primer museo religioso de Rumanía, guardando tesoros como la primera Biblia rumana y regalos del zar ruso. La fortaleza rupea corona una masiva columna de basalto en la meseta transiana, cuyo diseño espiralado asemeja una gigantesca concha de caracol adherida a una pendiente volcánica extinta. El sitio atestigua una continua ocupación humana desde la era paleolítica y fue antaño la formidable fortaleza Rumidava de los antiguos dacios. La leyenda narra al rey de Ibilus, que eligió estos acantilados para terminar su vida tras caer ante el ejército romano. La fortaleza comprende 3 niveles: superior, medio e inferior,
reflejando ampliaciones desde el siglo X hasta el siglo XVIII. En 1716 sirvió como zona de cuarentena, ayudando a los habitantes locales a escapar de la Gran Peste. Derivado del latín rupus, que significa acantilado, Rupea fue abandonada tras un incendio provocado por un relámpago en 1790, pero más tarde restaurada y celebrada como el segundo castillo más hermoso del mundo. Sus muros alcanzan 8 metros de grosor y una profunda zanja permanece llena de agua durante todo el año, creando una atmósfera romántica. Sin embargo, tras su esplendor, se ocultan relatos más oscuros. Una vez refugio para la familia real de Miguel el Valiente, el castillo se convirtió más tarde en una dura prisión política, asociado con la aterradora leyenda del dispositivo de tortura de la Virgen de Hierro. Transformado de una fortaleza de madera en un palacio renacentista, Rupea hoy se erige como un cruce único de belleza poética e historia heroica. El castillo de Corvin, una de las 7 maravillas de Rumanía, se alza como una escalofriante obra maestra gótica en Transilvania. Su nombre deriva del cuervo que sostiene un anillo de oro, el escudo de la familia Hunyadi, que evoca el coraje y la línea real de Juan Hunyadi. Aunque su fachada parece sacada de un cuento de hadas, el castillo alberga capítulos sombríos. Vlad el Empalador, la inspiración de Drácula, estuvo encarcelado allí durante 7 años, período que forjó su brutal reputación. El castillo también contiene una fosa desnuda y un pozo de 30 metros de profundidad vinculado a una maldición impuesta a los prisioneros turcos, un recordatorio de que tienes agua, pero no tienes corazón. Tras sobrevivir a un incendio catastrófico en 1854, el castillo de Corvin se erige con torres majestuosas y una exquisita sala nocturna, sirviendo como lugar de rodaje para producciones de Hollywood como The Nun y Ghost Rider. Los informes de misteriosos sucesos sobrenaturales en sus oscuros calabozos lo mantienen en las listas de los lugares más embrujados del mundo, consolidando su estatus de ícono inmortal para los amantes de la historia y la leyenda. El Monte Sata, el verdadero nido de águila de Vlad el Empalador, alberga la formidable fortaleza Poinari. Para alcanzar su cima hay que subir 1480 escalones empinados, un camino forjado hace tiempo por el sudor de traidores castigados. El sitio conserva la trágica leyenda de la esposa de Vlad a orillas del río Argeș, y la presencia de osos salvajes añade un atractivo desafiante, ofreciendo una de las bellezas más misteriosas de Rumanía. Rumanía es más que un punto en un mapa, es un viaje de regreso a la pureza. Desde los picos de los Cárpatos coronados de nubes hasta los pueblos antiguos donde el tiempo parece detenido, cada rincón narra una historia de orgullo y belleza atemporal. Deja que tu alma deambule por Rumanía, donde nacen las leyendas y los recuerdos perduran eternamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración de sus maravillas.